Perfecto, ya se puede observar. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar entonces eh, de esta idea de planeación y evaluación de los aprendizajes. Y lo primero que quisiera mencionar es que voy a verlo desde un punto de vista, vamos a analizarlo desde un punto de vista general, en el sentido que desde luego hay otras formas de tratar, de dialogar sobre estos mismos temas. Lo que aquí comentamos son algunas ideas generales que pueden ser útiles, desde luego, para la práctica docente y que, bueno, esperamos nos ayuden un poquito a reflexionar justamente sobre ello. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esto un poquito y tal vez con lo primero que nos permitimos, lo primero que menciono, lo primero que me permito mencionar es aquello que tiene que ver con la práctica docente, ¿sí? Porque en muchas ocasiones es un término que de manera constante utilizamos, pero ahora estoy tratando de poder delimitar qué es eso que nosotros llamamos como práctica docente. Bueno, lo primero que quisiéramos mencionar en este sentido es que en términos muy generales, no técnicos, podemos hablar de que la práctica docente consiste en esas actividades que realizamos las maestras, los maestros, para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Estos procesos que podemos vivir en el salón de clase, en un entorno presencial o en un entorno virtual, pero inclusive podríamos extender estas actividades en diferentes momentos. Por ejemplo, antes de la clase, justamente, cuando nos referimos a la planeación, cuando buscamos esta manera de sistematizar, de poder elaborar la guía para la conducción de la clase. Pero también la práctica docente, desde luego, naturalmente se lleva a cabo en la clase, en la aplicación de las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, que hemos planeado y que en el salón de clase, en ese momento en el que tenemos contacto con nuestros estudiantes, las implementamos. Y desde luego después de la clase, ¿sí? Después de la clase, cuando hablamos de evaluar los aprendizajes logrados, esto a veces es después de la clase o a veces es en la clase misma, ¿sí? Pero es cuando nosotros nos preguntamos si hemos logrado desarrollar esas habilidades, esas actitudes, si el alumno ha adquirido los conocimientos, si hemos logrado finalmente, pues, un determinado aprendizaje o algunos aprendizajes. Y por otro lado, también evaluamos, y es natural evaluar, la misma planeación que nosotros hemos propuesto para alcanzar esos aprendizajes. Entonces, hablar de la práctica docente consiste en hablar de una cantidad importante de actividades que realizamos las maestras y los maestros, antes de la clase, en la clase y después de la clase. Ahora, ¿qué es esto que nosotros llamamos clase? Es decir, ¿cuáles son algunos de los elementos que nosotros debemos de considerar como una clase para llevar a cabo una clase? ¿Sí? Porque el término clase, pues en muchas ocasiones lo asumimos como ese espacio de interacción directa que tenemos con nuestros estudiantes en entornos presenciales, en entornos virtuales. Pero en realidad conlleva muchos elementos. Por ejemplo, uno de los elementos que tendríamos que considerar, que tendríamos que tomar en cuenta en nuestra clase, pues es el análisis del contexto.
¿Cuáles son las características al cual está dirigida la enseñanza? ¿Cuál es su ambiente socioeconómico, cultural, familiar, emocional? ¿Cuáles son las necesidades, las características, las capacidades, los conocimientos, las destrezas en las que tienen nuestros estudiantes y en las que nuestros estudiantes viven? Esto es muy importante, conocer a nuestros estudiantes. De hecho, en el modelo educativo eh, pasado, cuando se referían a los aprendizajes claves, eh, este análisis del contexto formaba parte de una de las dimensiones del perfil docente, que es un docente que conoce a sus alumnos, que conoce cómo aprenden sus alumnos y que conoce su contexto. Pero además de ello, hay que conocer cuáles son las características de la estructura escolar. Es decir, cuáles son los objetivos, cuál es la orientación general, con qué recursos contamos, qué recursos son posibles, cuál es nuestra organización, cuáles son las características del programa escolar y cuál es la función de la docencia dentro del programa. Las características, lo que nosotros llamamos el perfil de egreso. ¿Cuáles son esas características de los alumnos que buscamos desarrollar en el proceso educativo y cuáles de ellas deben de ser siempre privilegiadas, cuáles deben de ser atendidas por la maestra o por el maestro? Pero además de este primer punto, hay que considerar también la formulación de objetivos de enseñanza-aprendizaje. Aquí quisiera mencionar que el término objetivo eh, lo he escrito de manera general porque en base a diversos enfoques pedagógicos y educativos, a veces utilizamos el término objetivo, pero también a veces utilizamos el término competencias o a veces utilizamos el término aprendizajes clave, aprendizajes esperados. ¿Sí? Bueno, pero ¿a qué nos referimos con esto? Pues nos referimos un poco a tener una idea general de qué esperamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, de qué habilidades, saberes, qué conocimientos, qué actitudes esperamos que los alumnos puedan apropiar, puedan aprender, ¿sí? Y justamente es de ahí donde proviene esta idea de que a esto como te le llamamos aprendizajes esperados o competencias a desarrollar. Pero también es necesario formular objetivos específicos o parciales. Es decir, el objetivo general es esta idea global de lo que esperamos en el proceso de formación del alumno. Pero el objetivo específico, el objetivo especial es qué hacemos paso a paso, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes esperamos que los alumnos aprendan en términos medibles y observables. Un tercer punto que hay que considerar es la determinación de tareas o de actividades. Es decir, ¿cuáles son las actividades que van a realizar las maestras y los maestros? ¿Cuáles son las actividades que van a realizar los alumnos para poder alcanzar esos objetivos específicos propuestos? Y desde luego, ¿cómo vamos a organizar estas tareas? ¿Sí? En muchas ocasiones es de acuerdo a un orden determinado por los objetivos, o más bien el orden estará determinado por las necesidades educativas de los alumnos, o estará determinado por los intereses de los alumnos o del propio maestro, o de un determinado plan de estudios. Y bueno, otro elemento más, desde luego, es la elección de estrategias de enseñanza, aprendizaje. Pues ahí tenemos que hablar de los métodos, de las técnicas que vamos a utilizar en cada una de las tareas establecidas.
Si van a hacer conferencias, si van a hacer trabajos en grupo, si son demostraciones prácticas, etcétera. Pero también sobre esto es necesario establecer un ritmo de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo vamos a distribuir el horario, cómo vamos a distribuir las actividades, considerando el tiempo de estudio de los alumnos. ¿Cómo vamos a seleccionar el medio y las formas de presentación para cada tarea? Para elaborar material, digamos, como dibujos, vamos a utilizar papelería, proyecciones, carteles, videos, etcétera. Y claro, aquí es importante mencionar, aquí se establece una conexión muy interesante entre esta parte del diplomado y las secciones previas. ¿Por qué? Porque las estrategias de enseñanza-aprendizaje pues van a depender del enfoque de la enseñanza, del estilo de aprendizaje de los alumnos y de la concepción que nosotros tengamos del aprendizaje. También hay que considerar la elaboración de los instrumentos de evaluación. Comúnmente, pues el desarrollar una prueba diagnóstico para poder conocer los saberes, las habilidades, las actitudes que poseen los estudiantes antes del proceso formativo o de la intervención propiamente de los docentes. Aquí quisiera hacer este énfasis en el hecho de que la prueba diagnóstica no solamente debe incluir aspectos relacionados a los saberes y actitudes que posee el alumno. De hecho, tradicionalmente en muchas ocasiones hemos llamado diagnóstico a esa prueba sobre los conocimientos, sobre las habilidades que tienen nuestros estudiantes. Y lo que estamos mencionando aquí es que eso es importante, sí, pero no es suficiente. Hoy en día también hay que considerar aspectos actitudinales, aspectos psicológicos, emocionales y familiares. También, desde luego, hablando de estos instrumentos de evaluación, podemos considerar la elaboración de cuestionarios o de otros materiales que nos permiten evaluar la actitud en el proceso formativo. Y desde luego, la preparación para pruebas con objeto de constatar los saberes aprendidos, las habilidades desarrolladas y ir verificando poco a poco el cumplimiento de los objetivos específicos y, en consecuencia, de los objetivos generales. Bueno, ahora vamos a implementar el proceso. Vamos a desarrollar la prueba del proceso planeado y vamos a verificar si finalmente el estudiante obtuvo los saberes, las habilidades y actitudes necesarias a través del proceso de formación. Quisiera mencionar que es común que no siempre logramos esto, que no siempre logramos aquello que tenemos planeado, porque hay muchos aspectos que afectan el desempeño tanto del docente como del trabajo de los estudiantes. Sin embargo, pese a que en muchas ocasiones no logremos concretar, es una guía muy valiosa que nos dice hacia dónde caminar. La evaluación, entonces, también debe de incluir no solamente la evaluación hacia el estudiante, sino también la evaluación del propio docente. Es decir, que evaluemos el proceso que construimos, que evaluemos el logro educativo. Es decir, si vamos alcanzando poco a poco aquellos de los objetivos planteados. Y finalmente, es importante que haya un proceso de revisión. Este proceso de revisión que tiene como objetivo el poder
constatar los objetivos, los aprendizajes y las evaluaciones, tanto por una parte sobre el desempeño de los alumnos, como también sobre el desempeño del docente. Bueno, entonces, si esto lo escribiéramos de una forma mucho más simple, eh, podríamos decir que este cuadro podría ser de utilidad en términos, como comento, muy generales. Es decir, hay 4 elementos que tenemos que considerar para nuestra actividad. Los objetivos, que es qué queremos lograr. El contenido, qué queremos aprender, naturalmente. Las actividades de aprendizaje, que es cómo vamos a aprender. Y la evaluación es finalmente qué aprendimos. Bueno, los objetivos. Objetivos del área para un año, para un curso, para un grado. Los objetivos de aprendizaje de aula. Los objetivos generales de asignatura. Ahora, ¿qué queremos aprender? Pues contenidos conceptuales, hechos, conceptos, principios. Contenidos procedimentales, como destrezas, habilidades, métodos, estrategias. Contenidos actitudinales, como actitudes, valores y normas. ¿Qué actividades de aprendizaje? Es decir, ¿cómo vamos a aprender? Pues a través de situaciones de aprendizaje, a través de experiencias de aprendizaje, a través de estrategias de aprendizaje, a través de acciones y tareas planificadas. Ahora, ¿qué aprendimos? Pues podemos hablar de esa evaluación diagnóstica que hacemos al inicio del proceso formativo. De esa evaluación formativa o de proceso que se va ligando a cada una de las actividades que hacemos. O de la evaluación sumativa o final. Y claro, para elaborar la planeación, siempre hay que considerar 5 principios importantes. La factibilidad, que aquello que planeamos pueda ser realizable, es decir, que podamos hacerlo, que sea adecuado para nuestros estudiantes. La objetividad, la flexibilidad. Este tercer punto es importante porque hacemos aquí referencia a que la planeación pueda adaptarse a las necesidades que tienen nuestros estudiantes, que sea integradora y desde luego que sea diversificada, que tomemos en cuenta a todos nuestros estudiantes y sus respectivas características. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que considerar? Bueno, de acuerdo al nuevo modelo educativo, ¿sí? Habrá que considerar al menos 8 aspectos importantes. La descripción, los propósitos generales, los propósitos específicos por nivel educativo, el enfoque pedagógico, la descripción de los organizadores curriculares, la dosificación de los aprendizajes esperados a lo largo del proceso formativo, los aprendizajes esperados por grado o nivel escolar y finalmente las orientaciones didácticas. Ahora, una ventaja muy importante que tenemos las maestras y los maestros es que al menos para el nivel de educación básica contamos con materiales impresos y digitales de la Secretaría de Educación Pública donde tenemos el desarrollo de estos 8 elementos. Claro, el desarrollo es genérico, es general. Y entonces ahí empieza un trabajo muy importante de las maestras y los maestros que consiste en ese proceso de adaptación. Conforme a las necesidades, a los intereses de nuestros estudiantes, pero también conforme a su contexto. Un aspecto
que tenemos que considerar en el diseño de las actividades es también considerar los procesos con los cuales se va construyendo el pensamiento. O más aún, sobre cómo se van desarrollando las habilidades cognitivas de nuestros estudiantes. Y una propuesta interesante la hizo justamente Benjamin Bloom, quien propuso lo que hoy en día llamamos la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom que divide ciertas habilidades de pensamiento, al menos en dos niveles, las de pensamiento de orden inferior y de pensamiento de orden superior. Es decir, que cuando nosotros diseñamos, que cuando nosotros estamos preparando nuestra clase, tenemos también que considerar los diferentes niveles de pensamiento que van a desarrollar nuestros estudiantes. Desde niveles bajos como recordar, comprender, aplicar, hasta niveles altos como analizar, evaluar y crear. Observemos que en la parte baja de este triángulo, de esta taxonomía, observamos este pensamiento, este tipo de aprendizaje memorístico, reproductivo, un aprendizaje por condicionamiento. Mientras que en la parte superior del triángulo es inclusive un pensamiento creativo. En la parte intermedia tenemos un pensamiento analítico y crítico. En fin, como podemos observar, entonces no es tan simple la elección que hace el maestro o la maestra. Debe de estar pensando en las habilidades de pensamiento que desea que sus alumnos logren. Y aquí tenemos una taxonomía muy bonita porque aparecen justamente los verbos que habitualmente se utilizan para la planeación. Nuevamente observemos, por ejemplo, estudiar la reproducción de materiales y procesos básicos. Entonces decimos, mira, el alumno recuerda, nombra, reconoce, identifica, describe, define, busca, reconoce, lista, ¿sí? Hasta los niveles más altos, es crear, la aplicación de lo aprendido para la producción de nuevas ideas, donde le pedimos al alumno que construya, que diseñe, que anima, combina, elabora, graba, publica, filma, traza, idea, produce, planifica. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esta serie de verbos que nos hacen, desde luego, al leerlos, pues poder identificar, poder imaginar justamente las distintas actividades que podemos proponer en el salón de clases. Ahora, Bloom no es el único que ha pensado en una taxonomía. También otros autores han propuesto otras formas de desarrollar, de clasificar las habilidades de pensamiento. Y ahí aparece Robert Marzano. Robert Marzano, que desarrolla una taxonomía sobre los objetivos educativos. Entonces, él dice, y como ustedes pueden observar, por una parte tenemos el dominio del conocimiento, la organización de la información,
los procesos mentales, los procesos físicos. Por otro lado, tenemos el desarrollo del sistema cognitivo, donde tenemos diferentes niveles. Por una parte, el conocimiento recuerdo, ¿sí? Que está ligado justamente a recordar la información tal y como la almacenamos en nuestra memoria. Nombrar, ejecutar. Después tenemos la comprensión, en identificar los detalles de la información que son importantes. Ahí aparece la síntesis, la representación, la categorización. Después está el análisis, utilizar lo aprendido para crear nuevos conocimientos y aplicarlos en nuevas situaciones. Ahí aparece, por ejemplo, la relación, la clasificación, la generalización, la especificación. Hasta el nivel 4 de utilización. Aplicar el conocimiento en situaciones específicas. Y va a aparecer ahí la toma de decisiones, la investigación, la resolución de conflictos. Entonces, este sistema de conciencia del ser, perdón, estas forman parte de un sistema metacognitivo, a su vez de un sistema metacognitivo, que va a controlar los procesos de pensamiento y que además tiene la función de regular a los otros sistemas. Y desde luego, el sistema de conciencia del ser, donde ahí se componen las actitudes, las creencias y sentimientos que van a determinar la motivación individual para poder determinar una tarea. Y bueno, Marzano también tiene justamente un triángulo en su taxonomía semejante a lo que hace Bloom, donde por una parte observemos que este triángulo, pues en la parte central están las componentes del dominio del conocimiento. ¿Cuáles son esas componentes? Pues por una parte la información, los procedimientos psicomotores, los procedimientos mentales. Y claro, si vamos observando los niveles, veamos ahí cómo tenemos en la parte inferior las habilidades, los procesos, los detalles y finalmente la organización de las ideas. Bueno, esto con lo que tiene que ver entonces sobre cómo vamos construyendo esta planeación y cómo vamos diseñando las diferentes actividades que nuestros alumnos pueden hacer en la clase. Pero ahora voy a referirme a la otra parte de la práctica docente, del plan de clase, que tiene que ver con la evaluación. Y bueno, lo primero que debemos mencionar es que la evaluación no se reduce simplemente a medir. Y claro, mucho menos a calificar. Porque en muchas ocasiones, ya evaluaste, ya calificaste, ya medí. Bueno, es algo más complejo. Podríamos decir que la evaluación es un proceso en el cual se conoce, se mide y se dan opiniones sobre todas las circunstancias y elementos que van a intervenir en la planificación y ejecución del acto docente, con el fin de revisarlos para su mayor eficiencia en el logro de los objetivos. Entonces, la evaluación tiene como finalidad, pues por una parte, conocer,
recibir y dar información de todos los elementos del acto educativo, pero también motivar al estudiante, al docente y a la escuela en el desarrollo mismo del acto educativo. También en medir la eficiencia, la eficacia de los elementos del acto educativo, pero también en revisar, analizar los elementos para lograr resultados favorables, en este caso, en el acto educativo. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, en 3 momentos. Al principio lo hemos comentado un poco. Esta evaluación diagnóstica, el conocer los saberes, las habilidades y actitudes del estudiante, el conocer el contexto de vida, cómo es la familia, la comunidad, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, sus emociones, cómo es su persona. Segundo, en el proceso. Esa evaluación del proceso, que tiene que ver en el cumplimiento de las actividades que hemos diseñado, de las tareas que hemos diseñado en nuestra planeación, con respecto a un determinado logro de aprendizaje u objetivo. Y al final, la evaluación del logro de objetivos. Vamos a tratar de poder constatar y comparar los aprendizajes adquiridos y los aprendizajes esperados u objetivos específicos y generales. Entonces, ¿qué tipos de evaluación tenemos? Hay muchos tipos de evaluación. Por ejemplo, a veces hablamos desde la extensión. ¿Qué tan extensa es la evaluación? Bueno, puede ser parcial, puede ser global. A veces decimos desde un estándar de comparación normativa o a criterio, desde un enfoque metodológico, que por cierto, una de las actividades de tarea estaban ligadas a leer 2 textos bajo este enfoque, cualitativa, cuantitativa, o cualitativa, o bueno, cual y cuantitativa. De acuerdo al momento, puede ser inicial, continua, procesal, final o diferida. De acuerdo a la función, puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. Y de acuerdo a quién evalúa, quién participa en el proceso de evaluación, puede ser interna, puede ser un proceso de autoevaluación, de heteroevaluación o de coevaluación. ¿Y qué técnicas podemos utilizar para evaluar? Bueno, pues hay una extraordinaria diversidad. Desde actividades que llevemos a cabo en el salón de clase, en nuestro entorno virtual, en prueba abierta, en prueba objetiva, en prueba oral, en comentarios de textos, basada en las observaciones, en la construcción de un portafolio, en la construcción de un blog, un wiki o de diversas prácticas. Podríamos entonces decir que cuando hablamos de algunos criterios de evaluación, pues podríamos clasificarlos de una manera breve, más o menos de esta forma. Por ejemplo, en la observación, habitualmente utilizamos registros, rúbricas. En los contextos de aplicación, pues lo que usamos son cuadernos, informes, experimentos, resolución de problemas, comprensión, exposiciones orales. Cuando hablamos de la medición, por ejemplo, también a veces utilizamos registros y rúbricas. ¿En qué contextos? Comúnmente son una prueba oral, en una prueba escrita, en un test. Cuando utilizamos la autoevaluación,
También a veces utilizamos rúbricas y portafolios como instrumentos. Y ahí podemos utilizar el cuaderno, los informes, eh, la colaboración que hay entre los estudiantes, los experimentos, la resolución de problemas, la comprensión, las exposiciones orales. Y cuando hablamos de una ecoevaluación, es común utilizar algún tipo de rúbrica, utilizando en los contextos de aplicación el cuaderno, los informes, la colaboración entre los estudiantes, los experimentos, la resolución de problemas, la comprensión, las exposiciones orales. Y bueno, en la actualidad, creo que estos cambios que hemos vivido en este año, año y medio en el mundo, nos han invitado a que encontremos nuevas formas para llevar a cabo procesos de evaluación con nuestros estudiantes, considerando sobre todo a través de entornos virtuales. Y entonces, pues, han surgido cuestionarios, ejercicios interactivos a través de diferentes aplicaciones, juegos interactivos, exposiciones orales, redacciones escritas, resolución de problemas, muy comunes a través del chat, de videoconferencias, de audioconferencias o a través de foros. Se ha buscado desarrollar diferentes dinámicas de grupo. Esto es importante porque aunque no podamos estar presentes, podemos utilizar los recursos tecnológicos para estar cerca. Y desde luego, también la representación de roles. Entonces, bueno, la evaluación, eh, la planeación son elementos fundamentales en la labor eh, que hacemos las maestras y los maestros. Y bueno, siempre hay que considerar algunos de estos elementos para hacerlos, eh, para incorporarlos a nuestra práctica docente. Bueno, pues yo quería justamente compartirles estas ideas, que son ciertamente ideas muy básicas, porque son las ideas, digamos, que comúnmente las maestras y los maestros tienen presente a través de su práctica. Y bueno, ahora lo que me queda es un poquito